Esta mañana voy a pedir que hablan dos pasajes bíblicos. Uno es Proverbios, capítulo 6, que es el pasaje que estamos usando como referencia para toda esta nueva serie que hemos comenzado, cuyo título es Cosas que Dios abomina. Y después vamos a buscar Efesios, capítulo 4, versos 17 al 25. Así que, repito otra vez, vayan al Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, capítulo 6, y luego vamos a pasar inmediatamente a Efesios, capítulo 4, versos 17 al 25. Noten ustedes que en el verso 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, y número 2, la lengua mentirosa. Lo demás lo dejamos quieto ahí. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 25. Y Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, es decir, los gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. En la lista que encontramos allá en Proverbios capítulo 6, una de las cosas que detesta Dios, que abomina, es la lengua mentirosa. Y noten que, por inspiración, es la segunda cosa después de los ojos altivos, que habíamos analizado la semana pasada. Y dijimos que los ojos altivos tienen que ver con la soberbia, la arrogancia, esa actitud de mirar a la gente por debajo de los hombros de uno. Y es coherente que, en un sentido, el proverbista haya puesto en segundo lugar la lengua mentirosa, porque solamente una persona con soberbia, con un orgullo tremendo y descontrolado, puede encontrar que la mentira, de alguna forma, si bien es cierto que a veces lo beneficia en parte, que pueda ser justificable. Porque bajo ningún punto de vista la mentira tiene justificación, aunque algunos, lamentablemente, digan que sí la tiene. Ahora, cuando el apóstol Pablo en el libro de, mejor dicho, el apóstol Pablo, el proverbista, habla acá de la lengua mentirosa, no está hablando, a ver si lo pongo de esta forma, de esas mentiras esporádicas que a veces se escapan por ahí, que está mal. Porque con esto no quiero decir de que hay mentiras que son justificables. Ninguna mentira es justificable. A veces en nuestra jerga he escuchado decir, creo que ustedes han escuchado esto, ¿no? De mentiras blancas, ¿no? Mentiras blandas, o qué sé yo, qué términos le meten a la mentira en ciertos contextos como algo que es justificable y en algunos casos incluso hasta merece el aplauso
de la gente que escucha semejantes cosas. El escritor de Proverbios, o Salomón, no está pensando en aquellas cosas. Insisto y subrayo, no estoy dando licencia para mentir acá. Está mal. Pero en este caso específico está hablando de personas que están habituadas a mentir, que hacen del arte de la mentira la rutina de todo momento. Es una persona que vive constantemente diciendo mentiras. No es algo que se escapó de repente, un subterfugio que utilizamos para escapar de una situación comprometida, sino que la persona está constantemente creando ese mundo, esa fantasía. En muchos de los casos, la misma persona que dice las mentiras se la cree, está convencido de los disparates o los mitos que salen de sus labios. Pablo en el capítulo 4 de Efesios habla en esos versos de un cambio que se debe efectuar en la vida de la persona. Cambio de hábitos. De un hombre, según dice ahí, fíjense en ustedes, viciado, estamos en el verso 22, síganme con sus Biblias, conforme a los deseos engañosos. Una persona que está habituada a hacer las cosas mal. Versus la persona que, por el contrario, se habitúa a una vida nueva, con parámetros nuevos, dicen la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, la dinámica es entonces, miren ahí en sus Biblias, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y en el verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Despojaos de aquel, vístanse de este otro, del nuevo. Así que habla de cambios de hábitos, no de una sola cosa. ¿Y qué son los hábitos? Los hábitos, para ponerlo de una forma muy simple, muy rayana, son esas cosas que nosotros hacemos habitualmente. De ahí viene la palabra hábitos. Algo que estamos habituados a hacer. Algo que hacemos corrientemente, que hasta cierto punto ya somos un tanto mecánicos cuando se trata de ciertos patrones de conducta. Es lo que hacemos en una forma ordinaria, lo que se convierte en una costumbre. Hay hábitos buenos, pero también hay hábitos malos, hábitos muy malos. Hay buenas costumbres, pero también a veces asumimos malas costumbres. Y fíjense que en el contexto, si bien es cierto que habla de el hombre viejo y el hombre bueno, sin embargo habla de un hombre que está conectado, vinculado a la sociedad donde está insertado. Por eso en el verso 17 del capítulo 4 dice, no andéis como los otros, en plural, gentiles. Porque cada uno de nosotros, individuos, estamos insertados en una sociedad dada. Y no solamente los individuos de la sociedad están a veces mal habituados, pero toda la sociedad tiene malos hábitos. Es lo que podemos denominar una costumbre común, algo que se acepta como socialmente, o vale la frase socialmente aceptado. Entre esos malos hábitos que a veces experimentan las personas en sociedad, es decir, el viejo hombre en forma individual, Pablo dice que abandonemos, allí en el verso, en el contexto, bueno, es la mentira, verso 25, que abandonemos el hábito de decir barbaridades, decir mentira. Otra vez, noten que dice, por lo tanto, en otras palabras, como conclusión a lo que viene desarrollando desde los versículos 17 hasta el 24, dice, por lo tanto, debemos hablar verdad los unos con los otros. Cuando conversamos los cristianos, lo que debe salir de nuestros labios no son mentiras, sino la verdad. Y debemos compartir la verdad con las demás personas. ¿De qué manera hacemos esto? Desechando la mentira, dice el apóstol San Pablo. ¿Lo ven eso? En el versículo 25. Pablo nos hace un llamado solemne acá,
a la iglesia de Cristo a tener cuidado cómo hablamos. Porque según el escritor de Proverbios, Dios abomina la lengua mentirosa, la lengua que está habituada a decir cosas absolutamente falsas. A mí francamente me llamó la atención cuando meditaba en esto que el apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos en una iglesia y le digan, muchachos, a ver, termínenla con esto, ¿no? Hablen entre ustedes, hablen la verdad. Porque acá no es muy halagador lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Está diciendo a la iglesia de Éfeso, paren de andar como los demás. Y la primera, hay una lista de cosas, si ustedes se van ahí después en casa, desde el verso 26 hasta el final, hace una lista de cosas que necesitan el ajuste en la vida de los cristianos. Es decir, el abandono de malos hábitos y que son viejos, que pertenecen al viejo hombre, y los nuevos hábitos que debemos admitir. Y llama la atención que la primera cosa que va a enlistar, o lo que le da el arranque a todos estos versículos, es la mentira. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que estaba pasando en esta iglesia que Pablo tiene que, movido por el Espíritu Santo, tener que decirles, miren, hermanos queridos, hablen la verdad entre ustedes, desechando, es un participio en el original, desechando la mentira. Así que me da la pauta o me da la impresión de que había cristianos que estaban mintiendo, estaban diciendo cosas dentro de la iglesia cristiana. A veces, hermano, yo escucho a través del internet lo que hoy llamamos o denominamos testimonios de los cristianos. Y no puedo poner un porcentaje de decir 70, 80 o 90% de los testimonios, pero la mayoría de los testimonios que escucho hoy no me la trago. Lógicamente yo no soy el juez para estas cosas, ¿no? Dios es el juez. Pero si usted se sienta con un poquito de tranquilidad y escucha bien y lee entre líneas, me doy cuenta que muchos de los testimonios son para impresionarme. Están exagerando las cosas cuando no son un invento completo o un mito, para impresionarme a mí y ver a esta persona, sea hombre o mujer, como muy espiritual, muy cercano a Cristo, que la persona está totalmente circundada por un aura de estrecho contacto con Dios. Y de alguna forma quiere que yo, que lo escucho, vaya a subordinarme a la superioridad espiritual de esta persona. Es controversial lo que digo, claro que sí. Pero la verdad es que después de ver lo que está pasando en la iglesia me estoy haciendo un poco cínico. Porque a la iglesia le gusta mentir. Incluso cuando compartimos el Evangelio se dicen tantas barbaridades en el nombre de Cristo que son mentiras. Y dejemos de lado el tema de la herejía. Es decir, cuando proclamamos o propagamos enseñanzas que no están soportadas o no están respaldadas por la inspiración divina. Y bueno, yo pienso que las palabras del apóstol Pablo son tan aplicables hoy como lo fue hace 2000 años atrás en la iglesia o en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una sociedad muy avanzada en los tiempos de Pablo, una sociedad de influencia política, económica y con una idiosincrasia social. Y parece mentira que en la sociedad de Éfeso, por lo que más o menos podemos comparar con tal vez el libro de Hechos, es que estaban habituados a mentir, a exagerar las cosas. Y una evidencia de lo que estoy diciendo lo encuentran cuando ustedes se meten en el libro de Hechos en el capítulo 9. Éfeso pasó por la ciudad de Éfeso y allí encontró algunas personas que aceptaron el Evangelio y otros que, bueno, como siempre, le hacían la guerra al apóstol Pablo. Y luego hay una sección en el capítulo 9, la segunda parte del capítulo, donde se menciona cómo unos comerciantes en Éfeso se ganaban la vida haciendo estatuas o templillos, ¿no? Edificios pequeños en miniatura de el templo de Diana, que era la
la patrona de la ciudad de Éfeso. Más o menos para simplificar la cosa, hacerlo más o menos claro. Y es interesante porque la predicación de Pablo estaba dándole vuelta a la manera de pensar a algunas personas en Éfeso que por causa del Evangelio ya, como dice aquí, tenían una mente renovada. Y empezaron a abandonar, ¿no es cierto?, todos estos cultos paganos y las costumbres propias de la sociedad de Éfeso. Todavía eso no prueba nada, pero cuando vamos leyendo, notamos que un tal Demetrio, un hombre que armaba estas cosas y parece que era el jefe del sindicato, diríamos en términos actuales, dijo, no, esto lo tenemos que parar porque nuestro negocio se está viniendo abajo. Y es interesante porque el hombre, y el texto, la inspiración nos da esos detalles, pero el hombre dice que Pablo estaba, por ponerlo de otra forma, ofendiendo la dignidad de la diosa Diana. Pero en realidad luego el versículo nos da la verdadera razón y dice que por la causa del el paganismo y estas creencias absurdas de esta gente en la ciudad de Éfeso, se le venía abajo el negocio, porque dice que la diosa Diana le daba ganancias pingües al Señor con toda su gente que lo acompañaba en esto. Y se armó un alboroto, se armó un lío bárbaro en Éfeso. Y se va sumando la gente, porque en aquellos tiempos como ahora, ¿no? Sale un loco con un cartel a la calle, se le suma otro y otro y otro, y de último el quinto, el sexto ni sabe por qué están parados saltando y haciendo alboroto, simplemente saltan porque hay un tambor, ¿no?, que hace ruido, pim, 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 entonces todo el mundo grita. Y si alguien le pregunta, dígame usted, ¿por qué está alborotando? Y él tiene que inventarse algo, si no sabe. En el capítulo 9, usted vaya a casa y fíjese cómo nos dice el texto, la inspiración, que había un montón de gente de la ciudad de Éfeso que salió a sumarse al escándalo y dice que ni sabían lo que estaba pasando, pero armaron un relajo tremendo. Pero resulta que no sabían lo que pasó con Pablo, que no hizo nada, y lo estaban acusando, lo querían linchar. Tuvo que aparecer un procónsul y decirle a la gente, paren la mano, porque acá no es un asunto de juicio a un hombre que está cometiendo un delito contra las creencias de la ciudad de Éfeso, sino que esto puede ser tomado como una sedición contra la autoridad romana y nos van a dar una flor de paliza. Esas palabras me confirma que el pueblo se estaba inventando una historia. Así que más o menos eso me ayuda a meterme un poquito en el ADN de la sociedad de Éfeso. Les gustaba el grupo, la exageración. Qué triste que a veces en la iglesia sucede eso, ¿no? La sociedad hace este tipo de cosas, pero la sociedad de Cristo, exagerar las notas para tratar de impresionar a los demás. Y muchas veces nos levantamos a los gritos y haciendo cosas y ni sabemos por qué lo hacemos. Bueno, eso es lo que pasaba en esta sociedad. En otras palabras, Pablo les está haciendo un llamado a los creyentes, volviendo otra vez acá a la carta de Pablo a los Efesios, a no andar como las costumbres de la sociedad. No andéis como los otros gentiles, dice el apóstol Pablo en el verso 17. Estamos en el capítulo 4 de Efesios. Si lo ponemos en otra forma, Pablo le pide que no estén más habituados a hacer lo que hacen la gente en la sociedad actual del Santo Apóstol. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a este tipo de cosas. Hay gente que está acostumbrada a los alborotos. En nuestra Latinoamérica a veces vemos cómo la gente sale a protestar los sindicatos y qué sé yo, no salen a las calles con carteles. Y en mi país está pasando esto, y me imagino que en algunos de sus países también, si están al tanto de las noticias, si mantienen alguna conexión, pero ven las multitudes en la calle, rompen las veredas y empiezan a tirar piedras, rompen vidrieras, queman autos, y usted ve que aparece un grupo de personas que son los que incitan a la masa, y luego vemos un montón de gente haciendo cosas. Incluso a veces en algunos casos rompen vidrieras y se roban la mercadería. Gente que no ha robado en su vida, se meten y se roban las cosas, televisores. Dice que se están muriendo de hambre, pero no van al supermercado a buscar comida. Se roban un televisor de 55 pulgadas, 4K.
Encima tienen el tiempo para elegir lo que quieren. Y me van a decir que protestan para el tema de que estamos pasando hambre, pero háganme el favor, que allá y se robe una botella de leche, no está bien, pero me lo trago. Pero que usted me dice se está muriendo de hambre y se está robando un saco de Armani de, qué sé yo, $2.500, vamos, querido, ¿a quién quieren engrupir con eso? Son mentirosos. La sociedad justifica la mentira, los políticos justifican la mentira, los incitadores en la sociedad hacen ese tipo de cosas. Pablo dice, no quiero que ustedes caminen como los gentiles, que están habituados, que justifican este tipo de cosas. Sean diferentes. Entre esas cosas, el repugnante hábito de decir mentiras, que parece que era un común denominador en la sociedad de Éfeso. El barón Holbach, que vivió en el siglo XVIII, un filósofo francés, creo que encapsuló este asunto de la mentira de una forma magistral con una sola frase. Dice, hay hombres cuya conducta es una mentira continua. ¿Miente tu vida? Cuando nosotros, cristianos, nos mostramos en la sociedad de Éfeso, acá en Toronto, o donde quiera que estemos, los que nos escuchan por el video, por ejemplo, ¿tu vida refleja la vida de Cristo? Aquel que es la verdad encarnada y que vino a predicar la verdad. Desafortunadamente hoy, la sociedad donde nosotros estamos viviendo, igual que la de los días del apóstol Pablo, se han hecho de la mentira un asunto corriente e inclusive aceptable o justificable por la sociedad. Claro, uno se pregunta, bueno, pero a ver, ¿cómo es que llegamos a este estado deplorable, ¿no? De hacer aceptable la mentira, dentro y fuera de la iglesia? ¿Cómo es esto de que se miente habituados a eso y no nos agarra una amargura tremenda? Miren, escúchenme una cosa, ustedes ven las campañas políticas que se dieron en los Estados Unidos, en nuestro continente americano, y la sarta de mentiras que dicen los que van a dirigir las naciones. El pueblo ya hoy vota y a veces ni vota porque están cansados. Los empresarios mienten. Dicen que los precios se mueven de cierta manera porque hay un sistema de ecuaciones numéricas que obligan a la persona a exprimir al pueblo. Son mentiras. Los que son los dueños del petróleo en el mundo disparan los precios, los suben, los bajan, cortan la producción y salen con unas tonterías, unos disparates que uno lee el diario, mira la noticia y dice, pero ya somos grandes, nos están tomando por tontos. Son mentirosos. Los predicadores mienten, se paran adelante a hablar mentiras. Y los cristianos, habituados a eso que ya se hizo el común denominador de la sociedad dentro y fuera de la iglesia, mienten. Su vida es una mentira. Porque le decimos al mundo, miren, Cristo es mi Salvador, me hizo de nuevo. Y la gente nos está observando con lupa y dice, pero ¿quién va a engrupir este individuo si yo lo estoy mirando? En el trabajo lo escucho decir malas palabras. A veces se pega unas rascas tremendas. Se fuma 3 atados de cigarrilla. Corre a todas las mujeres por todos lados. ¿Qué me va a venir a decir a mí que es un hombre transformado? Nuestra vida es una verdadera mentira. No es una acusación a ustedes. Estoy hablando en términos generales. Aclaremos este asunto. Estoy hablando en términos sociales. ¿Cómo es que llegamos a este estado? Bueno, parte tiene que ver, pienso yo sé que es un tema muy complejo esto, pero probablemente tenga algo que ver la aceptación social de ciertas ideas filosóficas que determinan la manera en que se conduce la sociedad. Perdón. Hay dos, entre las distintas cosas que cincelan el carácter de la sociedad moderna y posmoderna, tenemos dos corrientes filosóficas que han tenido un impacto tremendo. Una es el pragmatismo, no sé si escucharon ese término alguna vez, y otra es el utilitarismo. No los voy a aburrir con toda una explicación sobre estas cosas, pero el pragmatismo se define como una filosofía propuesta en Norteamérica a finales o más o menos mediados del siglo XIX.
Y lo que propone es esto, dice, el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. En otras palabras, si quieren que se los ponga más fácil para no fundirles el cerebro, lo que propone es lo que funciona. No interesa si es verdad, si es mentira, si es malo, es bueno, si funciona, eso es ser práctico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es más o menos en una forma muy simplista de reducir todo un complejo sistema filosófico que entró, tuvo cabida en la sociedad de los tiempos modernos. Se trata de una tendencia del pensamiento y las costumbres a conceder o darle primacía al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. A veces es más práctico o parece más práctico decir una mentira que decir la verdad. Así que si es práctico para mí decir una mentira, está bien. Eso es pragmatismo. Los políticos, otra vez, me las agarro con ellos porque es el tema del día, ¿no? Los escuchamos todo el tiempo, nos tienen pero con la cabeza así, con el tema de la política. Y ahí lo escuchamos a los políticos decir, no vamos a levantar los impuestos, dame tu voto, vamos a hacer América, ¿no es cierto? No Estados Unidos, pero nuestro continente, lo vamos a hacer también como Donald Trump, great again, vamos a salir adelante. A Donald Trump lo tiramos por la borda del barco, ¿no? Pero nosotros somos mejores que los yanquis, somos mejores que los canadienses, vamos a darle para adelante. Y nos pintan el oro y el moro y nos tragamos hilo, sedal y plomo. Yo no sé, francamente, cómo pensamos hoy. Los economistas, estaba hablando ayer con unos hermanos acerca de las economías en Latinoamérica. Yo no soy economista y no entiendo nada de economía, pero me agarró la inquietud y hace ya un año más o menos que estoy leyendo varios libros acerca de economía. Es muy complejo el asunto, pero al menos para entender, a ver no tragarme los versos que me hacen. Y ahora que ya más o menos leí un poco y estoy al tanto de cómo, no de las fórmulas económicas, sino de los discursos en cuanto al tema de economía y la filosofía, y escucho ahora a un economista que me está metiendo un bolazo, digo, pero vamos, querido, ¿de qué me estás hablando? Sos un mentiroso, un farsante, un charlatán. Todos mienten descaradamente. La mentira, debemos admitir que puede tener un valor práctico. No cabe duda, Ahora, hay un filósofo y un escritor del siglo, nació en 1905 a 1980, no hace mucho que murió. Jean-Paul Sartre, es un hombre muy controversial, si quieren leer, es un hombre muy raro. Él estuvo de amoríos con una señora llamada Beauvoir, que hoy se murió, pero es una de las mujeres abanderadas del movimiento feminista, que prácticamente es un movimiento, yo no sé, casi neofascista, diría yo. Ahí me van a escribir, me van a correr algunos por el video, ¿no? No es que estoy en contra de los derechos de la mujer, pero los disparates que se están diciendo. Si ustedes lean a esa mujer, Beauvoir, que la toman como un ejemplo de feminismo, la clase de cosas que promovía esa mujer, incluso la pedofilia. Jean-Paul Sartre dijo, todos los medios son buenos cuando son eficaces. Qué lindo, Todos, no algunos, todos. Así que si tu medio eficaz para lograr un resultado es la mentira, es válido. Y por eso este hombre vivió una vida inmoral, ¿no es cierto? Es muy buen filósofo, pero yo siempre digo, bueno, mi querido, pero tú puedes escribir cosas muy lindas, pero tu vida no emparda lo que escribes. En pocas palabras, flor de chanta era Jean-Paul Sartre. Pero sin embargo la sociedad aplaude, puesto de pie, las ideas de este hombre que ya partió de este mundo y quién sabe dónde está ahora, aunque me haga una idea, por ejemplo. Así que si la mentira es eficaz, es considerada un asunto un buen medio para lograr un objetivo o un resultado dado. Y estas ideas se van encontrando un terreno útil
útil, debo decir, fértil en el corazón de la sociedad que ni se preocupa en cuestionar estas cosas. Como lo dice un filósofo, lo dice un hombre importante en la sociedad, entonces debe tener razón. Y vamos y nos tiramos encima la mochila de semejante disparate. A eso le llamamos pragmatismo, lo que funciona. ¿Qué dice el apóstol San Pablo de personas que están viciadas conforme a los deseos engañosos? Pablo dice en el verso 17, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué importa lo que enseñó Sartre y toda la crema que piensa como él? Verso 22, despojaos del viejo hombre. Despojaos de los viejos hábitos que tenías antes de conocer a Cristo. Termina con eso. Arrójalos de tu vida. El utilitarismo es una idea que propuso un tal Jeremy Bentham. Y este hombre vivió en el siglo XVIII y siglo XIX, más o menos de mitad a mitad. Y este señor sitúa la utilidad como un principio de la moral. Dice, se trata de un sistema ético, teleológico, no teológico, sino teleológico. Ese es un término que tiene que ver con el fin o resultado de las cosas. En filosofía se usa ese término. Telos quiere decir un fin, ¿entienden? Entonces dice, se trata el utilitarismo de un sistema ético teleológico que determina la concepción moral en base al resultado. No si está bien o está mal, si es moral o no es moral, sino los resultados. Tiene que ver con la búsqueda del bienestar social. Bentham lo pone de esta manera en una frase: las acciones morales son aquellas que maximizan el placer y minimizan el dolor. O sea que la mentira puede producirme un placer y minimizar el dolor de la verdad. Y lo que me propone esta filosofía barata que hoy se metió dentro de la sociedad postmoderna es que mentir es bueno, porque en definitiva es útil para mí. Así que si me sirve de utilidad, entonces lo hago. Llévenlo al terreno de la iglesia entonces. Porque si decir una mentira me va a llenar el santuario de cabo a rabo, si voy a lograr que las personas me sigan a mí en lugar de seguir al Dios de la verdad y la justicia, entonces, según el patrón de la sociedad en donde estoy insertado, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo exagerar? ¿Qué tiene de malo de errar a las doctrinas? Nos dicen que nosotros que predicamos la palabra de Dios somos muy teólogos, que la teología es mala, que a veces se nos va la palabra de Dios a la cabeza. Y entonces, ¿qué hacen? Tiran la Biblia por la ventana, se inventan su propia doctrina o teología, que es una sarta de mentiras, y la gente sigue y cree eso. Lo siguen al flautista. Bueno, es útil, pero lo que es útil no significa que sea bueno. La mentira, hermanos, puede proveer resultados prácticos y un objetivo, y aumentar el placer de una persona y disminuir el dolor de ellas. La gente de hoy es sorprendente, pero encuentran en la mentira, aunque mala, ¿no es cierto?, encuentran una utilidad. Y es por eso que los políticos, los pastores, los maestros, los comerciantes, los sindicatos, todo, la sociedad entera hacen uso útil de la mentira. Y Dios dice que le es abominación a Dios semejante cosa. Así que no interesa que la sociedad esté de acuerdo o no, le encuentre algo pragmático en la Escritura, o la encuentre como algo útil y necesario para mantener a las masas entretenidas. Dios dice, le repugna eso. Y por eso Pablo desesperadamente nos dice, os ruego en el nombre del Señor que ya no estén habituados con los principios ideológicos de la sociedad. ¿Por qué mentimos nosotros? ¿Por qué el hombre miente? Y tomando a Pablo como referencia, ¿por qué razón hay gente en la iglesia de Éfeso que mienten? Y saben una cosa, se puede hacer una larga definición, pero lo sintetizo en 3 cosas. La gente miente mentimos, vamos a ponerlo en plural, en primera persona, pero mentimos, número 1, porque queremos. Nadie te obliga a mentir. Tú mientes porque quieres mentir.
Número 2, mentimos porque sabemos mentir. Y número 3, mentimos porque nos beneficia de alguna manera. Así que ahí tenemos el ABC, si me permiten, de el tema del por qué la gente miente. Queremos, lo sabemos hacer por causa de nuestra naturaleza caída, y número 3, nos trae un beneficio. La mentira es un medio de manipulación, de explotación de la otra persona. No importa si es una o son las masas enteras de una sociedad dada. Pero ese es el objetivo cuando nosotros decimos mentiras. Si le mientes a tu esposa, es porque estás manipulando a tu esposa. Tú quieres que tu señora crea algo que en realidad está escondido. Cuando mentimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, lo que sea, pero estamos manipulando los sentimientos, las decisiones de la otra persona. La mentira provee una cobertura, qué sé yo, de tipo psicológico a cada individuo que la eleva, que es falsa, es ficticia, por cierto, para evitar un problema determinado y salir de una situación comprometida. Por eso nos levantamos un engaño o una mentira. La mentira siempre, sin excepciones, tiene consecuencias negativas, aun cuando los pragmatistas y utilitaristas nos digan que hay consecuencias positivas. Mentira, porque cuando nosotros escuchamos a los que nos mienten desde los podios, aunque nos traguemos el cuento al principio y haya alguna aparente resultado positivo, el fraude y la decepción que nos produce después cuando descubrimos la verdad es mucho mayor que el beneficio que se ha obtenido. La mentira siempre, sin excepciones, es al final algo negativo. Incluso cuando la mentira llega a dominar a la persona completamente, se convierte en un hábito que lo enferma, es decir, un acto compulsivo, lo que se conoce en el campo académico como la mitomanía. No sé si escucharon alguna vez ese término. Y sabes una cosa, estoy convencido más que nunca que vivimos en una sociedad que miente compulsivamente. ¡Mitómanos! Y lo que más me duele es que la iglesia está llena de mitómanos. Gente que miente como algo normal y cotidiano y no les preocupa ningún dolor, ninguna vergüenza. Cuando la Biblia dice que Dios aborrece los labios mentirosos. Yo encuentro que es absurdo la conclusión que hacen algunos llamados expertos. Estaba investigando a un señor llamado, es un filósofo se llama David Livingstone Smith, es el director de Ciencias Cognitivas y Psicológicas o Psicología Evolutiva de la Universidad de Nueva Inglaterra. Y él escribió un libro que es muy interesante, se llama ¿Por qué mentimos? Las raíces evolutivas de la mentira y del inconsciente. Y en este libro este señor trata de probar la tesis de que la mentira está en el ADN humano, que es un fenómeno evolutivo para poder sobrevivir o subsistir en medio de un mundo hostil. Así que cuando usted miente, no es un asunto de decisión volitiva, de escoger entre lo que es malo y lo que es bueno, sino que su naturaleza misma, el estado evolutivo de la persona, nuestros genes, ya llevan adentro esta tendencia, esta inclinación a mentir. O sea que ni hablemos, que acá el pecado no tiene ningún lugar en la cabida de este señor. Bueno, ¿saben una cosa? Esta es la mentira más grande de la ciencia, decir semejante barbaridad, porque justifica la inmoralidad de la mentira. Y es Dios el que dice, abomino la lengua mentirosa. Y estos llamados expertos que nos orientan a nosotros, la sociedad, dicen, pero no, es nuestra naturaleza, hay que aceptarla porque somos así. Los expertos, los que saben. El acto de mentir, hermano querido, no se trata solo de decir algo que no es cierto, pero también consiste en ocultar lo que es cierto. Eso es la mentira. Mentimos con las palabras que decimos y mentimos con los gestos y las acciones.
A veces alguien cuenta un chiste, por ejemplo, ¿no? Y a veces la gente se ríe, pero se ríen para no decirle, ¿sabes qué? Sos un plomazo, no haces reír a nadie, pero hacemos, ¿no es cierto? Bueno, estamos mintiendo, no probamos lo que se nos dijo, pero hacemos el paripé de que realmente lo hemos aprobado. El otro se va con la mentira, convencido que tiene una cancha bárbara para contar chistes y no sirve para nada, ¿no es cierto? Y yo, bueno, acabo de comprometerme porque le hago creer a este hombre que somos amigos íntimos y celebro todas sus cosas y resulta que no me va ni me viene. Y esto es un ejemplo, podemos proyectar, ¿no es cierto?, cuántas veces nosotros mentimos a través de gestos sin decir una sola palabra. ¿Cuál es el origen de la mentira? En primer lugar, Juan, y es Jesús el que habla, dice que el origen de la mentira es el diablo, que es el padre de la mentira. Acá ya nos mete de dónde viene esta tendencia, esta inclinación, porque no es Dios el que inspira la mentira, jamás Dios tiene relación con la mentira. Jesús es la verdad, entre otras cosas. Y el Espíritu siempre nos dirige a la verdad, no a la mentira. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que haya mentiras? Bueno, el padre de la mentira es el diablo. Yo les voy a dar unas citas, quiero correr acá, porque si no nos vamos a ir a las 2 de la tarde. Pero verso 39, para los que toman nota y van a seguir la predicación en el video, lean el verso 39, lo que Jesús les plantea es lo que ustedes dicen es una mentira, porque ellos decían somos hijos de Abraham. Hay un conflicto entre Jesús y los fariseos. Dicen nosotros somos hijos de Abraham y Jesús dice no, ustedes no son nada hijos de Abraham. Ustedes están creídos de una cosa que no es. Y todo ese pasaje bíblico les está diciendo si ustedes fuesen hijos de Abraham realmente me oirían a mí. Es decir, si realmente es cierto lo que dicen, vamos a ver el resultado, se va a comprobar en los hechos que ustedes realmente dicen la verdad. Pero ellos decían, somos hijos de Abraham, y estaban convencidos de la mentira, no eran hijos de Abraham. Y Jesús le va a tirar una bomba atómica cuando le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿se imaginen decirle a un fariseo, ustedes son hijos del diablo, de vuestro padre? O sea que ellos son los hijos. Ahí sí, en el ADN de ellos estaba la misma actitud que el padre. Así que el origen de la mentira está en nuestro padre el demonio. Bueno, nuestro padre estoy diciendo en términos generales, no es nuestro padre, ¿no? Habló en términos de sociedad. Él miente y es homicida desde el principio. Y los que no son de Cristo simplemente siguen las prerrogativas de ese enemigo del pueblo de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna. Si mentimos, no procede de la verdad. No tiene ninguna relación la verdad con la mentira. Y entonces Pablo nos hace un llamado solemne en el verso 25 cuando dice, hablar la verdad cada uno con su prójimo. ¿De qué manera? Desecha el hábito de la mentira a ese prójimo. Y entonces lo introduce exhortándonos a abandonar la idiosincrasia del gentil que rige esas ideas. Dice el verso 18, ajenos esos gentiles de la vida de Dios. Y para eso, noten que el apóstol Pablo nos hace también un solemne llamado a hacer un cambio de manera de pensar. Noten que en el verso 17 del capítulo 4 dice que andan esos gentiles en la vanidad de su mente. Y verso 23 dice, en cuanto a nosotros, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Toda nuestra manera, nuestra idiosincrasia tiene que cambiar. Debemos pensar diferente a como piensa la sociedad. Lo que vemos en la iglesia contemporánea es que muchas de las ideas de una sociedad sin Cristo se publican, se absorben dentro de la iglesia. Tenemos la misma manera de pensar que los paganos. Y
Y Pablo dice, no, tiene que haber una mente renovada, no la vieja, la del hombre viejo, que está movido por los vicios engañosos. Son los vicios, los hábitos, los que nos llevan a actuar como sociedad de cierta forma. Y Pablo dice, no pienses más como el gentil. Tu mente tiene que estar renovada. Y no es que nosotros la renovamos. Dios renueva esa mente con el nuevo nacimiento, con la regeneración. Por eso es incoherente para Pablo que personas que supuestamente nacieron de nuevo, que por gracia fueron salvos, no por obras, sino por la pura gracia de Dios, para que ninguno se gloríe, estén viviendo como un gentil o un pagano, mintiendo a diestra y siniestra. Un cambio en nuestra manera de pensar. El tema de abandonar la mentira demanda un cambio de actitud en la mente, en la forma de razonar. Noten que Pablo dice que no aprendimos el modelo de Cristo en torno al uso de la mentira como una posibilidad. Todo lo contrario. Fíjense en versos 20 y 21, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Sí, en verdad le habéis oído, porque si hay personas que están mintiendo, lo ponen en tela de juicio. Pero dice, ustedes no aprendieron hacia Cristo. Y nota lo que agrega, dice, y habéis sido por Él, no por Pablo, sino por Él enseñados. Pablo lo que hace es transmitir lo que aprendió del Maestro. Dice, ha sido por Él enseñado, ¿conforme a qué? Conforme a la verdad que está en Jesús. Nunca vino a engrupirnos Jesús. Nos vino a poner las cosas claras para que no tengamos duda al respecto. Así que, otra vez, hemos aprendido a Cristo conforme a la verdad que está en Él. Hermano querido, Pablo ve un problema en la iglesia y le escribe a estos hermanos para que hagan cambios de hábitos. La sociedad de Éfeso estaba acostumbrada a esto. Era un común denominador en la sociedad. Y Pablo dice, no señor, eso no puede ser. En el pueblo de Cristo, no. Porque no aprendimos a Cristo así, no nos dio el ejemplo y por lo tanto nosotros cuando hablemos unos a otros, hablemos la verdad. A veces duele, ¿no es cierto?, la franqueza, pero va a producir menor dolor en el momento de ser honestos que después la persona descubra que hemos mentido. Y eso es una navaja que ponemos en el pecho o en el corazón de una persona. Cuando a una persona le duele la mentira, hay solución, esa herida se pasa rápido. Pero cuando la navaja penetró la confianza de una persona, a veces lleva toda una vida para recuperarla y en algunos casos jamás se recupera. Como conclusión, les voy a dejar con una frase de Jacinto Benavente, que es un dramaturgo español que murió en el año 1954. Y dijo estas palabras: la peor verdad solo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final un disgusto grande. Sigamos el consejo de Pablo. ¿Por qué razón? Porque Dios abomina la lengua mentirosa, abomina a las personas habituadas a mentir. Quiera Dios entonces que nosotros como cristianos, cuando abramos nuestras bocas, podamos permear la sociedad con la verdad que nos ha ejemplificado la persona de Cristo. Y parte de esa verdad es la predicación del Evangelio, la propagación de su santa palabra, la gloria de Dios, para mostrar que hemos sido cambiados y transformados en esa cruz del Calvario mediante el sacrificio de Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador y vives ahí en medio de esa sociedad donde vive la mentira y la frustración, bueno, yo te urjo a que vengas a los pies de Cristo y lo aceptes como Salvador de tu vida, el Señor de la verdad misma que nos lleva al Padre. Y podrás entonces tener una mente renovada, podrás tener nuevos hábitos por la ayuda de Dios. Noten que allí nos dice que el hombre es creado en Dios en la justicia y santidad de la verdad. No es algo que yo hago, sino que es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Esta semana, hermano querido, te imploro en el nombre de Cristo, tomando las palabras del apóstol Pablo, habla la verdad con tu prójimo, habla la verdad con tu hermano o con tu hermana, porque a través de eso mostramos que somos verdaderos hijos de Dios,
que es toda verdad. Padre, ayúdanos a romper el cordón umbilical que nos ata con esta sociedad caída, donde la mentira es un hábito y cuyo inspirador es el mismo demonio. Señor, la mentira la vemos en todas partes, en el arte, en el negocio, en la política y desgraciadamente ahora en la iglesia, Señor. Vemos la propagación de la mentira. Sálvanos, Señor, que perecemos. Sálvanos, por favor. Guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Guarda nuestros labios. Guarda nuestras acciones. Que podamos ser un fiel reflejo de la verdad de Cristo en nosotros. Porque queremos glorificar tu nombre y no avergonzarte al punto que llegues a abominarnos por ser unos mentirosos. Ayúdanos, por favor, a desechar la mentira. Haz que nosotros seamos hombres creados en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Porque te lo rogamos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.